Cantemos al Señor, al son de las trompetas Jesús descenderá, ángeles nos recibirán y viviremos. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Reciban un saludo especial y un abrazo en Cristo Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la clase de menores. Esta clase atiende a niños y niñas de edades comprendidas entre los 9 y los 12 años. Pero antes de hablar de los niños y las niñas, es importante que revisemos nuestra misión como maestros. Hemos sido elegidos para una tarea muy especial y tenemos una responsabilidad muy grande, no con nuestro ministerio, sino con Dios. Es por ello que todas las actividades deben ser muy bien planificadas y tener en ellos las intencionalidades para que los niños puedan crecer en el amor de Cristo. Como maestros debemos recibirlos siempre con una sonrisa, con un trato amable, que ellos vean en nosotros sus amigos y especialmente que vean en nosotros ese reflejo y ese carácter que Jesús quiere que cada uno de nosotros tengamos y construyamos en nuestras vidas. Sabemos que es una tarea difícil porque no siempre tenemos la sonrisa, no siempre tenemos el carácter y la disposición. Pero si oramos perseverantemente, si buscamos a Dios a través del estudio de su palabra, estoy muy segura que nuestra relación con los niños va a ser muy efectiva y eso se va a ver reflejado en las transformaciones y en el crecimiento espiritual de nuestras niñas y niñas. También es muy importante que siempre nuestro ejemplo sea más importante que la misma palabra. Los niños en estas edades están muy receptivos a la influencia positiva que cada uno de nosotros podemos generar en ellos. Pero es importante esa integridad en el carácter nuestra y en nuestras acciones. No solo durante la clase, sino durante nuestro diario vivir, porque con los niños no los podemos encontrar en otros espacios. Es importante que ellos siempre vean ese reflejo hacia ellos y no únicamente durante la clase. Como maestros debemos estar muy dispuestos a aprender diariamente más acerca de la vida de Jesús, acerca de las Escrituras, pero en especial que la oración y que la conexión con Dios cada día sea más cercana y más atrayente para que los niños vean eso inspirados en nosotros. Los niños y niñas de nuestras clases están en una edad muy especial. No les gusta llamarse niños, pero tampoco se identifican claramente con su adolescencia. Están simplemente en ese despertar. Por lo tanto, son bastante inquietos, a veces no les gustan los llamados de atención. Es muy importante ser sutiles cuando vamos a referirnos con ellos, porque en estas etapas son muy sensibles y cualquier palabra mal utilizada puede generar en ellos reacciones un poco adversas y que quizás lo estamos alejando en lugar de tenerlos atraídos hacia nuestra iglesia. Es muy importante el lenguaje que utilicemos con ellos y las expresiones en su generalidad. Pero también es importante saber que les gusta participar en las diversas actividades, entonces hay que motivarlos, hay que hacerlos partícipes de todas las actividades, hay que darles responsabilidades. Son niños con una curiosidad sin límites. Debemos aprovechar esto para motivarlos hacia la lectura, hacia el conocimiento y profundización de la Biblia y también hacia una contextualización histórica en las diferentes clases para que ellos se sientan fortalecidos, no solamente en su fe, sino también en su saber y en sus conocimientos. En esta etapa son muy amigables, pero ellos prefieren las relaciones de niñas con niñas y de niños con niños. Pocas veces les gusta interactuar conjuntamente. Están en ese crecer y en ese desarrollo de identidad. Es muy importante respetarles esos gustos y si prefieren trabajar aparte los niños y aparte las niñas, no hay ningún problema en hacerlo. Habrán otras actividades en que ellos se involucren. De igual manera son muy espontáneos. Entonces este trabajo va a ser muy sencillo, solo que requiere captar los gustos y los intereses que ellos tienen en sus debidos momentos.
También es importante saber que ellos en esta edad cuestionan todo. Por lo tanto, como maestros debemos estar muy preparados, indagar un poco más para poder satisfacer de cierta manera sus inquietudes, sus curiosidades, pero también tener la tranquilidad de decir en el momento no tengo una respuesta precisa, lo vamos a consultar, y muchas veces puede ser ese despertar de inquietudes y de intereses para que toda la clase se interese por consultar un tema. Es decir, como maestros no debemos tener siempre todas las respuestas. Debemos ser muy sinceros y que ellos noten esa sinceridad en nuestras palabras, y que de igual manera los niños se identifiquen con nosotros y podamos en algunos momentos decirles no, la respuesta no la tengo, o invitarlos hacia la profundización. También son muy competitivos y les encanta participar en actividades que requieran la competencia. Entonces hay que aprovechar estas características para la planificación de las actividades. Ellos están en un crecimiento de su conciencia, de saber lo bueno, de saber lo malo, de ir identificando cosas. Entonces es muy importante la creación de hábitos en estas etapas. Hemos llegado a un momento muy especial. Permítanme describir cómo desarrollamos nuestras clases de menores. Recordemos que es bien importante recibir a nuestros niños y niñas con una sonrisa, que ellos sientan alegría y felicidad por llegar a sus clases. En esta primera etapa, procuramos que los niños tengan un momento tranquilo, donde nos hablen de cómo ha sido la semana, de cómo fueron sus notas en el colegio, de qué necesidades tienen, de qué problemas también hay al interior, porque esos problemas más adelante los retomaremos como motivos especiales de oración. Es así como los niños se van a sentir importantes en su clase. Luego, hacemos algo muy bonito, y es el compartir de necesidades. Hacemos un compartir de necesidades y de peticiones que normalmente los registramos en papelitos. Así cada niño escribe su motivo de petición y los guardamos para finalmente orar. Recordemos que la oración es el momento quizá más importante de la clase. Normalmente la desarrollamos al comienzo, al final, pero también es importante saber que en cualquier etapa del proceso de la clase la podemos desarrollar, y es importante también variar para que los niños experimenten ese gozo de orar. Quizá empezar con una oración es nuestra costumbre, pero entonces los niños que no han llegado puntuales pierden esa gran oportunidad. Entonces es importante dedicar un momento especial a la oración, no necesariamente al comienzo de la clase. En ese momento de oración tomamos las peticiones que los niños han realizado y oramos por ellas. Este papelito, además de orar en la clase, va a ser llevado a las casas. Los intercambiamos, jugamos al amigo secreto, cada uno saca un papelito y va a tener esa necesidad presente durante la semana. De esta manera estamos fomentando en ellos el orar unos por otros y el tener en cuenta las necesidades de sus compañeros. Los niños siempre llegan con una actividad y con unas ganas de participar y con una sonrisa y con muchos temas de conversación. Es importante dedicar unos 5 minuticos para que ellos puedan expresar y luego sí atraer la atención a la clase. Y para ello utilizamos una etapa muy importante, que son las actividades preliminares. Aquí tenemos dos ejes fundamentales. Algunas actividades tienen que ver con lo artístico. A los niños les encanta dibujar, les encanta hacer afiches, entonces permitimos que ellos desborden su creatividad en el desarrollo de esa actividad plástica.
También en algunas ocasiones hacemos actividades que sean más lúdicas. Los niños son muy competitivos y les encanta participar. ¿Qué es lo importante, maestros y maestras? Que no perdamos de vista el punto inicial, que la actividad no se quede en la actividad artística como tal, sino que trascienda a un mensaje de Jesús. Y si es una actividad lúdica, que no se quede simplemente en el juego, sino que lleve a una reflexión. Es muy importante que finalizada, ya sea la actividad artística o la actividad lúdica, nos sentemos alrededor de un círculo, nos calmemos, tratemos de escucharnos unos a otros y luego sí empecemos el diálogo cuando todos estemos dispuestos y haya un ambiente para reflexionar sobre el mensaje que hemos preparado para ellos. Por ejemplo, en una actividad proponía el jugar a tocarse unos a otros y el niño que fuese tocado debía simular estar muerto. Y luego había otro niño que era el único que tenía la posibilidad de resucitarle en el juego y de darle esa oportunidad. No puede ser que la actividad se quede en lo lúdico y en el juego simplemente, sino que debemos pasar a esa etapa donde ellos reflexionen acerca de esos sentimientos que conlleva la muerte, de lo que fue la muerte de Jesús para nosotros y en especial de la gran victoria que tuvimos todos nosotros con la resurrección de Jesús. En esta etapa de actividades preliminares, su objetivo es inducir al tema general de la lección. Y ahora pasa a la siguiente etapa, que es la lección como tal. Cada vez más grande la nube se verá, con gran resplandor. En estos momentos de la lección es muy importante que los niños tengan su Biblia. Estamos fomentando en ellos que cada niño llegue a la clase con su Biblia y con su ignario y que cuando estamos refiriendo alguna cita bíblica, ellos de una vez vayan leyendo directamente de su Biblia y que sean partícipes, que no sean estudiantes inactivos, sino que por el contrario, les distribuyamos responsabilidades y que la lección se convierta en ese compartir de experiencias acerca del mensaje de Jesús. Muchos niños han estudiado durante la semana la lección, entonces no se trata de venir a recitar una historia, se trata de aprender con ellos a descubrir ese mensaje esencial que Jesús tiene para cada una de sus vidas. Por eso en la lección es tan importante, maestros, maestras, que dediquemos todo nuestro esmero durante la semana. Hay que profundizar, hay que escudriñar las escrituras. Los niños normalmente tienen preguntas bastante inquietas sobre los diferentes temas, entonces es importante que en la semana hagamos muy concienzudamente esa labor y que en la clase como tal seamos líderes que favorezcamos la participación de todos y que entre todos se construya un conocimiento. Luego pasamos a otra etapa que tiene que ver con las aplicaciones de la lección. En esta fase son muy importantes los juegos de roles. A los niños y a las niñas les gusta participar en las dramatizaciones. Y qué mejor aplicación de una lección cuando lo hacemos con un drama o con una experiencia de nuestra vida real. Es así como ellos pueden interiorizar esos mensajes que a veces parecen abstractos, pero que si los llevamos a la mente y al corazón de nuestros niños con la cotidianidad, pueden resultar mucho más efectivos. En esta etapa de aplicación de la lección tenemos diferentes actividades. Normalmente
en el libro presenta 2 actividades, podemos seleccionar de acuerdo al tiempo cuál de ellas se ajusta más a las necesidades. También es importante saber que debemos aprovechar esos intereses que ellos nos han contado y que si vemos en la clase la oportunidad de referirnos a una situación en especial, puede ser que no sea la que tengamos preparada en el momento, pero si nos va a aportar, si va a ser para la construcción de ese conocimiento y para tener en cuenta una necesidad de los niños, es importante tener la creatividad para también hacerlo. Luego tenemos una etapa que es compartir la lección. Normalmente el trabajo en grupo es muy importante, donde se planteen situaciones hipotéticas o también de nuestro diario vivir y donde los niños hagan una aplicación de ese mensaje que en el estudio de la lección han aprendido. De esta manera logramos que haya un aprendizaje significativo, porque hemos partido de unos intereses, de unas necesidades, de unas ideas que los niños ya traían y lo que hemos hecho es alimentarlas, potencializarlas. Y nuestros niños son muy participativos. La clase no puede ser del docente, la clase puede ser de todos y cada uno de los miembros y es así como ellos se sienten felices y pueden tener una mejor apropiación del mensaje que queremos darles a cada uno de ellos. Ahora voy a comentarles algunos incentivos que tenemos en nuestras clases. Uno de ellos es la agenda de estudio. La agenda de estudio es simplemente un librito que hemos motivado para que cada niño tenga, para que cada uno decore a su estilo y en él pueda registrar el versículo de memoria y sea ese compañero durante la semana que le va a permitir escudriñar un poco más de las escrituras, registrar allí las experiencias importantes que ha tenido en torno a la oración o al estudio de la Biblia en sí. Es importante motivar ese esfuerzo. No todos los niños tienen su agenda de estudio bíblico. Es importante ir motivando para que cada vez más los niños se acostumbren a registrar allí su versículo de memoria, a tener en cuenta los pasajes que han sido significativos y permanentemente estudiarla. Es una agenda que al final del trimestre se va a premiar por su creatividad, por su constancia, por los sistemáticos que los niños han sido en esos registros. Otro de los incentivos que tenemos es el control de la asistencia y de la puntualidad. Quizás los niños ya no se sienten identificados con pegar el sticker, pero sí se sienten identificados con que se le llame por su nombre. Es importante que al iniciar la clase tengamos esos registros de asistencia, que oremos también por aquellos niños que no han cumplido puntualmente, porque muchas veces no depende de ellos, depende de todo su núcleo familiar. Aquí es muy importante también un contacto con los padres de los niños, motivarlos para que lleguen a tiempo, para que no se pierdan esas ricas bendiciones de su clase y de su actividad. Otro de los estímulos es la celebración de los cumpleaños. Para celebrar los cumpleaños tenemos 2 estrategias. La primera es el reconocimiento semana a semana de los niños que han cumplido años. Para ello normalmente le tenemos un afiche que en muchas ocasiones es construido en las actividades artísticas por los mismos niños. En algunas otras ocasiones el maestro trae un obsequio que puede ser este afiche que también nos sirve para decoración, pero que está recordando que es un momento especial en la vida del niño o de la niña quien está de cumpleaños. También acostumbramos celebrarlos trimestralmente. Entonces es importante hacerlo en su momento con un reconocimiento, con un pequeño detalle, con un pequeño compartir. El compartir es muy importante. No solamente porque afianza esas relaciones entre los niños y las niñas, sino porque también podemos enseñar hábitos saludables. Por eso es muy importante que así sea una torta de cumpleaños,
tenga la intencionalidad de enseñarle un hábito saludable a nuestros niños y a nuestras niñas, que normalmente va acompañado de un jugo, de un refresco natural o de una fruta o de unas semillas, de manera que ellos tengan la experiencia de compartir comida saludable, que muchas veces en sus hogares no tienen esas posibilidades. Entonces es muy importante eso. Otros incentivos, ya lo habíamos referido, pero es importante recordarlo, el tema de la oración, que debe ser permanente y que podemos orar unos por otros. Entonces es muy importante esta parte. También otro de los incentivos es que los niños sean misioneros. Por ello, el compartir mensajes de Jesús en diferentes espacios es importante. Y nos gusta que ellos comenten esas historias, que den sus pequeños testimonios de cómo ellos van trabajando por Jesús y llevando a otras personas ese mensaje. También en esta parte de estímulos, en ocasiones tenemos nuestros invitados especiales. Y esta parte la aprovechamos para el tema de los testimonios. Puede ser algún familiar de un niño que ha pasado por una situación difícil. A veces nos unimos en oración por esa persona, entonces qué rico poderla llevar a la clase y que los niños conozcan que hemos estado orando por ellos y que de igual manera vean que la oración tiene poder y que ellos vayan aumentando y acrecentando su fe. Son muchas actividades las que podemos desarrollar con los niños en cada uno de los trimestres, donde los podemos llevar a indagar más. Por ejemplo, en el tema de los misioneros, podemos hacer proyectos muy interesantes con las regiones de donde proviene el misionero, para que los niños tengan una contextualización de esas historias, se sientan identificados, pero también lo más importante, que ellos cuenten sus propias historias misioneras. Espero, apreciados maestros, que pueda servirles de motivación estas estrategias que hemos presentado para ustedes. Cada vez más grande la nube se verá, con gran resplandor veremos al Señor. Al son de las trompetas Jesús descenderá, ángeles nos recibirán.